La ley. Gracias por atendernos, doctora. Muy buenos días, muy bien. Doctora, te estamos molestando a ver un poco si ya leíste qué nos podés decir con respecto a esta decisión de la Cámara de Apelación de anular la sentencia por la cual fue absuelto Raúl Fernández Lidman. Sí, en realidad ya pude leer y nos es muy grato de que el tribunal efectivamente haga lugar a una petición que hicimos como los fundamentos de la apelación, en el sentido de que justamente nosotros mencionamos en la apelación de que la sentencia es contradictoria, por un lado, porque menciona de que las pericias no están completas, sin embargo le dan absoluta credibilidad. No ha tomado en cuenta otras pruebas que fueron producidas en el juicio, y el error en el que cae el tribunal es que no fundamenta por qué Desecha no ha uno y tomado en considera cuenta esas otro. pruebas. ¿Por qué desecha uno y considera otro, digamos? Exactamente, porque la sentencia tiene que estar fundada y ¿en qué sentido? En decir cuál fue la convicción que tuvieron con las pruebas que ellos consideran que son las que hacen lugar a decir de que no se probó el hecho, y por qué aquellas que se desechan no han hecho la convicción del tribunal. No simplemente mencionar algunas pruebas y no explicar por qué las demás. Y concluir finalmente en que el Ministerio Público no probó el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Ese es el error de razonamiento en el cual ha caído el tribunal, por lo cual nosotros hemos apelado y hemos dicho de que realmente, además de ser incongruente, tiene un vicio en la sentencia, que es un error de no utilizar la sana crítica, y sobre todo porque en nuestro proceso está admitida la libertad probatoria. Mm. Entonces ¿Eso nosotros qué no quiere decir la entendíamos libertad por qué. probatoria, doctora? Entre paréntesis. ¿Cómo? ¿Qué es la libertad probatoria? La libertad probatoria es de que se pueden usar todos los medios de pruebas legalmente obtenidos para probar un hecho. ¿Qué Ujú. significa? ¿Cuáles son los medios de prueba? Pues una pericia, un testimonio, un documento, un informe, ¿verdad? Entonces, no hay una prueba absoluta y que solamente con esa prueba se pueda probar un hecho punible. Eso significa libertad probatoria, ¿verdad? Entonces, consideramos que el tribunal hizo lugar a esa petición justamente con esos fundamentos que nosotros hemos formulado, y la consecuencia de la nulidad de la sentencia es justamente el reenvío y la vuelta a la realización de otro juicio oral y público con otro tribunal, de manera a que se pueda volver a sacar esta conducta. Porque nosotros estamos convencidos de que tenemos suficientes elementos para probar el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Entonces, eso es lo que este tribunal no tuvo en cuenta. Ahora, yo leí a grandes rasgos, pero me quedé en lo más sencillo de lo esgrimido por el tribunal, sobre todo del voto de la doctora Viviana Benítez, que es más fácil para nosotros los comunes de masticar. Cuando ella habla, dice, el colegiado de sentencia ha valorado positivamente, que es lo que vos explicaste en su momento, ha valorado positivamente la declaración de dos testigos de la defensa, dice, los cuales, según sus conclusiones, fueron fundamentales para el descubrimiento de la verdad real. El primer Sí, testimonio fue el del señor Ángel Fernando Chávez, quien manifestó Ángel Fernando Chávez, sí, que fue Fernando Chávez, sí. funcionario del jurado de enjuiciamiento de magistrados de 2006 al 2008, y que en el 2012 fue electo presidente del Club Cerro Cora.
y que el señor sí, Fernández Lindman fungía como tesorero del club. También manifestó que por cuestiones de trabajo después se mudó a Ciudad del Este Fernando Chávez y que por dicho motivo, para cumplir con los jugadores y sus necesidades, realizaba depósitos de dinero en la cuenta del señor Fernández Lindman, ya que el club no contaba con una cuenta bancaria. Dicha teoría fue totalmente creíble para el tribunal de sentencia, dice Viviana Benítez. Y ahí le pone, sin embargo, no contaba con ningún otro elemento de prueba que respalde dichas manifestaciones como documentos que demuestren que el señor Raúl Antonio Fernández Lindman fue electo tesorero del club. Ni siquiera eso se pudo demostrar, dice. O de los pagos realizados por él mismo a los jugadores y Viviana Benítez. Y después también el otro punto dice, corresponde al testimonio de Magdonia Fernández, que es la tía de Raúl, ¿verdad? sí, Ella sí, sí. era docente y autora de libros de textos escolares, los cuales su sobrino dice se encargaba de distribuir y vender. Y dicha labor en principio ganaba 4.500 guaraníes por libro vendido, lo cual posteriormente aumentó a 5.500, dinero que le era entregado en efectivo, sin comprobante alguno, resalta otra vez la camarista. Incluso la testigo señaló que los libros se llegaron a vender en universidades brasileñas. Dicho testimonio, el tribunal de sentencia lo consideró totalmente verídico, incluso viniendo de la tía del procesado y de que no existe ningún otro elemento que así lo verifique. Tampoco la testigo pudo determinar la cantidad de libros vendidos por el acusado. También es muy poco creíble que de la exportación de los libros, usa el término la camarista, al Brasil para su uso en universidades no exista ninguna documentación, así como nada que avale que el señor Raúl Fernández Lindman trabaje con su tía. Incluso el tribunal en ningún momento se cuestionó la forma de negocio tan improvisado, siendo que supuestamente los libros de la señora Magdonia Fernández se vendían en grandes cantidades. O sea, esto es muy fácil de asimilar y de entender. Por eso estoy Claro, leyendo para la gente que nos escucha y nos está viendo, porque es tan lógico, es una cuestión lógica nomás, una cuestión tan sencilla nomás. exactamente. Y por sobre todas las cosas, que en la etapa de investigación nosotros investigamos todos esos puntos. Ujú, Dos cosas que señalar con eso que leíste. Primero, que el señor Chávez enviaba dinero en efectivo que era recibido por el señor Fernández Littman sin tener ninguna explicación. Eso que él dice de que porque se le tenía que pagar a los jugadores, no hay ningún recibo, no sabemos qué jugadores, quién recibió ese dinero, mm, que supuestamente era para pago de jugadores. mm. Lo que sí tenemos como cierto es que Chávez le envió a Fernández Littman, O por un sea, lado. él le Por otro enviaba lado, desde Ciudad del Este, ¿o de dónde? Él, Chávez era de Ciudad del Este, estaba en Ciudad del Este, como dice no, acá. no, no. Chávez es un abogado que trabajaba en el jurado de enjuiciamiento y posteriormente entendemos que fue a trabajar a la profesión a Ciudad del Este. Ujú, Y los giros los hacía desde allá, mm, de sumas considerables, no sé si eran de 3 millones, 6 millones, 3 millones, así, eran los giros, ¿verdad? Sin tener ninguna explicación lógica, por mm, un lado. mm, Por otro lado, la venta de los libros de la señora, de la profesora Magdonia, de la licenciada Magdonia, no hay ningún documento legal, no se pidieron facturas, absolutamente nada. Y es el tribunal de sentencia en una parte, es como que hace una mención diciendo como que justifica esa circunstancia, diciendo, todos luego sabemos que el comercio es informal en nuestro país. mm, Pero eso pues no es lo que se debe hacer, mm, el deber ser. El deber ser es, si uno se dedica al comercio, es pedir facturas y pagar impuestos, mm. ¿verdad? Entonces el tribunal no puede poner como fundamento, todo es sabido que en nuestro país el comercio es informal. Y mucho menos cuando dice un funcionario público que el excedente
de su fortuna proviene de la venta de libros, pero de alguna forma tenemos que probar eso más que por sus dichos. Y eso es lo que tampoco no hay. Por eso es que yo en ese momento dije de que el tribunal valoró con mucha precisión algunas pruebas como esas que señalas, pero otras, como por ejemplo boletas de depósito, extractos de cuentas bancarias, donde había sumas importantes de compras de divisas, ellos no tuvieron en cuenta, y las compras de divisas eran en efectivo. Entonces, si esas compras en efectivo son superiores al salario que el funcionario público recibe al mes, tengo que explicar de dónde sacó esos fondos. O sea, el propio Fernández Lidman era el que iba y cambiaba dólares a guaraníes o guaraníes a dólares, algo así. Sí, sí. Es más, Eso un vos tenés vehículo, informes oficiales de las casas de cambio. pero claro que sí. O sea, ni Todo siquiera hizo con eso los fue cambistas ahí que están producido sobre a Palma. juicio. ¿Mm? ¿Cómo? Ni siquiera hizo con los cambistas para no registrarse con los que están sobre No, Palma, no, digo. no, no. Él hacía en casos de cambio. Él hacía en casos de cambio y además tenía una cuenta en dólares. Entonces, todo está bancarizado, o sea, gran parte, no sé si es todo, porque como está señalando, si se hizo con cambistas que no tienen ningún tipo de boleta, eso no tenemos. Lo que tenemos es mucho más superior al salario que él recibía, y aún teniendo en cuenta los préstamos que él hizo de los bancos. Aún teniendo en cuenta eso, es superior a los créditos inclusive, que no tenemos ninguna explicación lógica de dónde obtuvo esos recursos. Ahora, acá también es muy importante señalar que creo que, si me equivoco, corregime, el enriquecimiento, y acá Marcos también que maneja más derecho que yo, el enriquecimiento ilícito es una figura penal que tiene una característica muy especial, en donde la carga de la prueba la tiene el funcionario investigado, ¿verdad? El funcionario es el que tiene que demostrar de dónde sacó la plata. A diferencia, o no es así, o no, No, en No, realidad la carga de la no. prueba siempre tiene el Ministerio Ministerio Público. Público. Lo que sí, si el funcionario público puede explicar de dónde obtuvo bienes que superan sus ingresos legales, porque ¿qué es lo que dice el enriquecimiento ilícito? sí. El enriquecimiento ilícito es todo los recursos que tiene un funcionario público, en este caso, ¿verdad?, que supere sus ingresos legales. ¿Qué significa eso? Salarios, bonificaciones, premios, todo lo que uno pueda percibir como ingreso legal. Y ahí está, o sea, Si yo como funcionario los yo tengo que bienes que justificar si poseen yo tengo más plata supera eso, o tiene que, no. y si tiene forma de explicar, lógicamente lo hará. ¿Verdad? En, Y en surgirá realidad, luego en realidad la de las investigaciones, característica, porque de hecho se tuvo a otras investigaciones de enriquecimiento ilícito en donde surgieron explicaciones por las cuales no se formalizaron, por ejemplo, los procesos y también de funcionarios públicos. Claro, ahí quiero a ver un poco. Si yo soy funcionario público y tengo más plata de los ingresos legales, yo tengo que justificar de dónde saqué la plata. ¿Verdad? Claro, si Bueno, yo entonces ahí puedo está la cuestión. O sea, yo justificar, tengo que probar de que esa plata tiene origen ilícito. Es diferente que un lo que el particular Ministerio que Público vos me tenés tiene que que probar que hacer yo es robé. ¿Eh? esa edad, probar de que esos fondos, esos recursos no provienen de su salario, que es lo que hicimos con el caso Fernández Lidman. Esos recursos que él manejaba o movía, ni de su herencia, ni de su salario provenía, estoy diciendo inclusive de los que, porque también se tuvieron en cuenta los créditos que él hizo en los bancos, y tampoco se compadece de esos montos. O sea, hay mucha diferencia, doctora, entonces. Hay diferencias, sí hay diferencias, pero si mal no recuerdo, en un año creo que se hizo algo así por $98,000 de compra de divisas. Mira, son sumas importantes para el salario que él percibía. Mm. ¿Él cuánto percibía? ¿Alrededor de 15 millones o un poco más? No, 21 o 22 millones más o menos. Más o menos.
Y las mejoras también introducidas en la vivienda que recibió como herencia. Sí, la vivienda recibió como herencia, pero las mejoras las hizo él. Que es lo que resalta en Las en hizo una él. parte Y del eso tribunal. también fue un punto de discusión, ¿verdad? Porque se hizo una pericia sobre las mejoras, ¿verdad? Y las mejoras se hicieron también en un tiempo bastante corto, que también hay que tener en cuenta. Y uno de los camaristas, también no me acuerdo quién, compartió la postura del tribunal que dijo hay un trabajo también un tanto deficiente del Ministerio Público. O sea, faltó pero eso Marco no va a coincidir conmigo porque él dice probar que la persona o el funcionario no puede justificar en 1000 guaraníes, eso ya es el hecho punible de enriquecimiento. O sea, no necesitas estirar acá, estirar otra prueba, estirar allá. Lo que pasa es que para la medición de la pena no necesitas ser tan pomposo. Una vez que el tribunal dice, se probó el hecho, a partir de ahí tenés una regla básica que es el 65, ¿verdad? Ese querer agregarle, pintarle, adornarle para que la pena sea más grande me parece incorrecto, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi posición. No, Lo que pasa de en la el base que el enriquecimiento ilícito, ilícito es doctora, un crimen sí, y el marco penal es hasta 10 años. sí. También lo que pasa, la característica que tenemos que resaltar de este tipo penal es que en realidad el Ministerio Público lo que no tiene la necesidad de probar es que ese ingreso es de algo proveniente de un delito o de un crimen. Exacto. Definitivamente, Eso. el desfasaje nomás ya es enriquecimiento. Sí, la falta de correspondencia. Claro, si vos tenés 20 millones de no ingresos es y en como- realidad el Ministerio claro, Público no es puede como probar lavado que de dinero, ingresó 40, Y entonces vos lo que tenés que que probar que tu ingreso es legal. disponible. sí hay El enriquecimiento ilícito, la Hay una sola inversión. falta de justificación de dónde provienen los recursos ya completa el tipo penal. Sí. Bueno, ¿y ahora qué queda? ¿Se tiene que sortear un nuevo tribunal? ¿Cuál es el paso siguiente, doctora? Sí, tiene que volver al tribunal o sea, a la oficina de sentencia donde se hacen los sorteos. Seguramente se va a sortear un nuevo tribunal, ¿verdad? Veremos también si es que la defensa no plantea algún recurso, ¿verdad? Porque todavía existe la posibilidad de plantear un recurso extraordinario de casación o algo así, ¿verdad? Y independientemente de eso, se tiene que sortear el tribunal para que pueda llevarse a cabo el juicio oral. Un teleoyente acá nos consulta, doctora, y creo que didácticamente es muy importante. Si se llega a ir a un nuevo juicio oral, ¿Cómo? Si se lleva un nuevo juicio oral, se sortea el tribunal, ya está el presidente, los miembros, se inicia el juicio oral con las mismas pruebas. La fiscalía ya no puede, ya no puede introducir ninguna, ¿verdad? Los hechos y las pruebas que están presentadas en la acusación, ¿verdad? Sí se lleva a cabo nuevamente con un nuevo tribunal que usa nuevamente esas mismas pruebas. Así funciona. Sí, ok. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Victoria Acuña. Victoria Acuña. Fiscal.